Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta su casa, a esta su iglesia, Iglesia Bautista Vida Nueva Neza. Es un placer, es un honor el poder estar aquí y verles, saber que Dios los ha guardado, los ha cuidado. Y me da mucho gusto ver a cada uno de ustedes, ver a los que nos están visitando por primera y segunda vez. Está con nosotros el pastor Felipe Inodoro. En un momento más le vamos a pedir también que nos diga brevemente de dónde viene, con quién viene y cuál es su misión aquí en México. Él viene de tierras muy lejanas. Ahorita él que nos explique, nos diga. También tenemos a Fernando, ya la que nos acompañas, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto que estén aquí. Y vamos a entrar en materia. Estamos llevando una serie que es la serie El mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Y quiero que me acompañes. Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al 22, vamos a estar viéndolo, estudiándolo. Este es nuestro mensaje a la séptima iglesia. Hemos visto 6 iglesias y ahorita vamos a tocar un resumen de cada una de ellas. Pero quiero que me acompañes, vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del versículo 14 al versículo 22. Si lo tienes, ponte sobre tus pies y vamos a darle lectura. ¿Me acompañas con tu mirada? Dice así la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en este mediodía te damos gracias, gloria y honra, Señor, y pido, Señor, tu dirección. Yo solamente, Señor, vocero de tu palabra, instrumento tuyo, que tu Espíritu Santo hable al corazón de cada uno de los que estamos aquí o de los que han de estar viendo este mensaje a través de las líneas que llevamos, Señor. Gracias por ello. Te pido y ruego que tú, Señor, nos ilumines, que abras nuestro entendimiento, nos des dirección y que salgamos diferentes a como entramos. Que tu palabra entre a lo más profundo de nosotros y empiece a cambiar y obrar en nosotros, para que nosotros podamos dar testimonio de quien vive en nuestros corazones. Gracias te doy por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. Estamos entrando en el séptimo mensaje y hemos visto ya 6 iglesias. Vimos la iglesia de Éfeso, cómo esta iglesia, Dios reconoce su obra, su fidelidad, donde señalaban a los falsos maestros, pero Cristo tenía algo contra ellos. Les dice que han dejado su primer amor. Él los llama al arrepentimiento, pero ellos no escucharon. Esta iglesia de Éfeso no escuchó, y a través de la historia pudimos ver que esta iglesia y esta ciudad desaparecieron. Posteriormente vimos la iglesia de Esmirna, vimos cómo Cristo le reconoce su fidelidad a esta iglesia, su firmeza en la persecución, pero a ella no le señala absolutamente nada, sino que la invita, la llama a que se mantenga firme. ¿Por qué? Porque vendría persecución. Ellos sufrían y sufrirían más. Sin embargo, el Señor les dice: manténganse, porque tu galardón no está aquí, tu galardón está en los cielos y yo te voy a entregar la corona de vida. Le dijo a la iglesia de Esmirna. A ella no le hizo ningún reproche. Después vimos a la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia fiel,
pero había entrado un pequeño grupo en esta iglesia con herejías e inmoralidad sexual. Cristo llama a la mayoría a detener a estas falsas doctrinas y a esos falsos maestros y esa inmoralidad. Dice, si no vendrá juicio sobre ellos. Pero Pérgamo no escuchó tampoco la voz de Dios que mandó a través de esta carta nuestro Señor a la iglesia. Luego vimos la iglesia de Tiatira. Es la carta más larga que le escribe a una iglesia, donde un grupo minúsculo aceptó y aprobó la falsa doctrina y la inmoralidad. La gran mayoría había aceptado a una mujer que Cristo la señala como Jezabel por ser tan diabólica y tan mala como la esposa del rey Acab. Y Cristo dice que se arrepintieran, que escucharan, pero ellos no lo hicieron, no escucharon. Entonces Él dijo que vendría muerte sobre esa mujer y muerte sobre todos aquellos que habían sido seducidos por esta mujer. Vimos también la iglesia de Sardis. Con relación al mensaje a esta iglesia en Sardis, vemos que era una iglesia con muchas obras, con mucho activismo, y a pesar de tener una buena reputación, era una iglesia muerta. Y aunque unos pocos fueron fieles, casi la totalidad de la iglesia se había manchado o había manchado sus vestiduras. Cristo no les hace ningún elogio, sino les da un consejo y una advertencia y les dice: ponte en vela, afírmate, acuérdate, guárdate y arrepiéntete. Y da esa advertencia, porque si no, dice Él, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Después vimos el mensaje pasado, vimos en relación a la iglesia de Filadelfia. Estoy haciendo un resumen porque ahora terminamos con este mensaje a las iglesias. Vimos cómo Dios abre las puertas para hacer grandes cosas en iglesias pequeñas. Repito, cómo Dios abre las puertas para hacer grandes cosas a iglesias pequeñas y humanamente débiles, pero que están comprometidas con la palabra de Dios. La iglesia de Filadelfia es un ejemplo de esta verdad, y por eso Cristo dio grandes y preciosas promesas a esta iglesia. Y en esta oportunidad es el último mensaje a las iglesias que Cristo manda a través de Juan a los pastores. Manda este mensaje a la iglesia que está en Asia, y específicamente a esta iglesia que vamos a ver ahora, la iglesia de Laodicea, la cual muchos consideran la peor iglesia de las iglesias de Asia. Y Dios manda un mensaje ríspido, fuerte, un mensaje que era para que ellos despertaran. Lo vamos a ver, un mensaje. Yo de verdad cuando lo leía dije: Señor, ¿cómo puedes tú hablar así de esta manera? Un mensaje fuerte, pero vamos a ver por qué lo hace, y vamos a entrar en el contexto para que veamos y para que podamos tener un mejor entendimiento por qué habla de esta manera el Señor y ver cómo era la ciudad. Primero vimos, y vamos terminando el mensaje de las cartas, y vimos que quién es el autor de este mensaje, ¿sí? Es una revelación dada por Dios a Jesucristo, escrita por el apóstol Juan, que fue enviada a los ángeles, decimos nosotros, a los pastores o a los líderes de las iglesias. Fue dada por una visión en el año 92 al 96 después de Cristo. ¿Desde dónde fue enviada? Desde la isla de Patmos, una isla griega donde estaba Juan. Había sido prisionero, estaba ahí confinado. Vamos a ver un poquito la ciudad, el contexto de la ciudad, para que podamos tener un mayor entendimiento de cómo se dan las cosas en esa ciudad. La ciudad fue fundada en los años 265 al 241 antes de Cristo. Por el gobernador Seleucita Antíoco II, quien le dio nombre a esa ciudad en honor a su esposa, que se llamaba Laodice. La ubicación de esta ciudad estaba a unos 69 kilómetros al sureste de Filadelfia. Era una de las entradas a Éfeso, la cual estaba a 169 kilómetros de la misma. Sus ciudades hermanas eran, y ojo con lo que te voy a decir, y subraya lo que te voy a decir, porque es muy importante. Las ciudades hermanas eran Colosas, a 15 kilómetros al este, e Hierápolis, que estaba a 10 kilómetros al norte. Y actualmente
Esta ciudad está a 6 kilómetros de la ciudad de Denizli, que está actualmente en Turquía. La descripción de esta iglesia está ubicada estratégicamente, esta iglesia, en la unión de 3 importantes carreteras. Era una iglesia que estaba muy bien relacionada, que tenía muy buenas carreteras, lo que hizo que esta ciudad fuera una ciudad que tuviera un comercio tan importante y administrativo. Y 3 hechos que se conocen en esta ciudad arrojan luz a nosotros, ¿sí?, sobre el contenido del mensaje de esta carta. El número 1 de estos hechos es que era una ciudad de banqueros, era una ciudad de transacciones monetarias, lo que hizo de esta una ciudad sumamente y excesivamente rica. Se dice que cuando esa ciudad fue lastimada por un terremoto, fue destruida parcialmente por un terremoto en el año 60 después de Cristo, no aceptó ayuda de Roma para su reconstrucción. Ellos sentían que podían, no necesitaban de nadie. Segundo, era conocida porque era una ciudad donde se fabricaba una lana negra y suave, la cual era usada para hacer vestidos finos, alfombras finísimas y muchas cosas. Y tercero, era conocida por su centro de medicina antigua. De hecho, se dice que esta ciudad fue famosa por causa de un colirio. Y ustedes han oído el colirio, que es para los ojos, ¿sí? De un colirio para los ojos débiles que habían desarrollado y que estaban exportando a todo el mundo grecorromano. ¿Qué más podríamos decir? Tenía la mejor comida, tenía las mejores bebidas, lo mejor de entretenimiento, tenía 2 teatros, su estadio, su gimnasio, sus ciudadanos vivían en casas grandes, amplias, su estilo de vida próspero. Así era la Odisea. Y esto hizo que la Odisea, una ciudad arrogante, entregada a los placeres, se hizo sentir en la iglesia que veremos adelante. Vamos a ver la iglesia de la Odisea. Antes déjame decirte, en su religión, esta era una ciudad politeísta, es decir, adoraban a muchos dioses. Tenían muchos dioses. Zeus era el dios patrón de esta ciudad, su dios Zeus. También había templos para Apolos. Esculapios, la deidad sanadora. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Esculapio? Que es representado con una vara y una serpiente, que muchas veces en la actualidad, muchas ambulancias tienen todavía ese símbolo como una deidad sanadora. Adoraban también a Hades, Hera, Atenea, Serapis y a Dionisio, que era el dios del vino. Eran contentos esta gente siempre estaba contenta. Como ciudad bajo el régimen de Roma, no se quedó atrás en el culto al emperador, un acto que era más de índole político. Esto no sugiere que la iglesia haya sido víctima de alguna persecución por los paganos. Había también ahí una gran comunidad de gente judía, pues a fines del siglo III, Antíoco el Grande trajo unas 2,000 familias judías de Babilonia y de Frigia. Se calcula que había allí al menos unos 7,500 hombres judíos. Pero debo de resaltar algo, que a pesar de todo esto, la carta no sugiere, ni me dice, ni me menciona que había oposición de parte de los judíos como lo hubo en otras iglesias, ni tampoco del gobierno como lo hubo. ¿Por qué? Porque esta iglesia no estaba representando ninguna amenaza para la comunidad judía. No se dejaban sentir como una iglesia con valores cristianos. Más bien en una iglesia que estaba cómoda en lo que hacía. No tenemos informes con relación al origen de la iglesia de la Odisea, pero se sigue aplicando la misma teoría de las iglesias tratadas anteriormente. Según Hechos 19:10, si lo quiere poner por favor mi hermano, Hechos 19:10, bajo el ministerio de Pablo en Éfeso, el evangelio se extendió desde ahí por toda Asia, de modo que podríamos pensar que esta iglesia fue fundada bajo el ministerio de Pablo. Pero déjame decirte que Pablo no es quien funda esta iglesia como tal, sino en su ministerio. Se cree que el que la fundó fue un colaborador de él, ¿sí?, que fue Epafras, un colaborador de él.
Porque de hecho Pablo cuando habla a los colosenses, ahí en Colosenses 2:1, él dice que quería verlos porque no conocían su rostro, ¿sí? Y se dice que el pastor de esa iglesia se cree que era Arquipo, hijo de Filemón. Ya una vez estudiamos el libro de Filemón, ese era su pastor. De hecho, en Colosenses 4:17 dice así: y decir a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Y un detalle de esta iglesia, muy grande, que es parte de lo que se va a hablar el día de hoy, dice que esta ciudad, a pesar de ser enormemente rica, opulenta, grande, tenía falta de suministro de agua. Así es de que ellos hicieron unos ductos subterráneos que trasladaban el agua de Colosas, del pueblo de los colosenses, de Colosas, un agua que era sumamente fría. La trasladaban por conductos, y de Hierápolis, otra ciudad donde esta agua era todo lo contrario. Esta agua era termal, muy caliente. No sé si ustedes han ido a las aguas termales, cómo se sienten calientitas, ¿no? O hay unas que muy calientes nos queman. Bueno, entonces estas aguas eran traídas por ductos. Llega el momento en que se juntaban. ¿Y qué creen que pasaba cuando se juntaban? Esta agua se ponía tibia. Esta agua déjame decirte, se movía toda, se revolvía toda, y entonces era un agua turbia, contaminada. Y quien la bebía, la vomitaba por lo mismo. ¿Usted cree que podía tomar agua tibia, contaminada? La respuesta es no. Luego con los calores que hacen allá, la respuesta es no. Entonces esto es algo muy importante, porque el Señor les dice algo parecido. Esta agua que se juntaba de Colosas y de Hierápolis por ductos, llegaba un momento en que se juntaban y eran turbulentas, se movían, tierra, contaminación, tibias, y nadie las podía tomar. Y como en las más cartas, les voy a decir la estructura de esta carta, igual: la descripción de Cristo, la reprensión, la exhortación, la advertencia, la promesa y el llamamiento. Aquí no hay alabanza, aquí el Señor no les dice nada de alabanza a esta iglesia. Y ahora sí, después de este largo introducción de quién era la iglesia de la Odisea, vamos a empezar a ver qué es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Vamos a empezar a describir, y vamos a leer el versículo 14, Apocalipsis 3:14, donde vamos a ver, como siempre, el Señor presentándose. Cada que escribía una carta se presentaba y decía quién era Él. Y vamos a ver la descripción de Cristo. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Una vez más comenzamos con la descripción del autor, es decir, de Cristo. El amén, que significa así sea, es una expresión bíblica común que implica certeza, veracidad, confianza. Digno de confianza. Dice en 2 Corintios 1:20, si lo pone mi hermano, él nos dice que todas las promesas de Dios se cumplen en Él. Él es su certeza, su fidelidad. Es decir, todas las promesas y pactos incondicionales de Dios son garantizados y afirmados por la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre lo que dice lo cumple, porque en Él hay certeza, hay veracidad. Y dice: y el testigo fiel y verdadero. Jesús dice: no solamente soy la verdad, sino que también siempre digo la verdad. Yo soy digno de confianza, yo soy digno, perfectamente exacto y siempre fideligno. Amén. Como testigo fehaciente de la verdad, Dios dice en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la verdad misma, siempre presentándose. Y luego dice en otro punto, porque se presenta como el amén, como el testigo fiel verdadero, y en tercer lugar como el principio de la creación, dice esto. Y esto corrige una herejía que al parecer estaba presente en la Odisea y también en Colosas, que Cristo era un ser creado, y eso no es cierto. Todo lo contrario, Él es el principio, iniciador, autor, instaurador, que dio origen a toda la creación.
Si puede poner Evangelio de San Juan 1:3. Así como el primogénito de toda la creación, lo cual significa que Él es el ser más supremo, soberano, preeminente. Con Él comenzó toda la creación. Y esta era una herejía que la iglesia probablemente se andaba diciendo que Cristo, que Jesús era un ser creado, y no era así. No era así. Esta era una herejía que era producida probablemente por una iglesia donde había gente no regenerada, gente que verdaderamente no conocía a Dios. Y ese Dios que se presenta, ese Dios que está ahí a través de Jesús, les dice y les hace una reprensión. Dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y repito, yo conozco tus obras. En todas las cartas dice: yo conozco tus obras. ¿Qué es esto? Que Él da inicio, Dios da un inicio, una evaluación, Dios da tiene un discernimiento a fin de ver si alguien agrada a Dios o no agrada a Dios. Dios siempre escudriñando nuestras mentes. No se trata solamente de mis palabras, de mis creencias, sino que Él ve y quiere que sus hijos actuemos, no solamente como queremos y pensamos, sino actuemos conforme a la voluntad de Dios. Yo conozco sus obras, yo las conozco. Dios nos conoce a todos y cada uno de nosotros. Como pensamos, como sentimos, nos movemos. Y a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, sin saber que no lo estamos haciendo. Oí a un pastor que le preguntan, se encuentra un pastor con un psicólogo, y le pregunta y le dice: oyes, ¿cómo estás? Tenían tiempo que no se veían. Le dice: ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? ¿Agradable tu vida? Y el pastor se queda pensando un momento y dice: eso que me acabas de preguntar me pone triste y alerta, porque mi vida puede ser agradable para mí. Pero la mejor pregunta sería: ¿mi vida agrada a Dios? Porque desde mi perspectiva, mi vida puede estar correcta conforme a lo que yo pienso, razono, siento o creo. Pero delante de Dios, ¿mi vida le será agradable? Como ahorita, y en ese contexto es lo que pasaba con la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea era una iglesia que era portentosa en cuanto a economía, no tenía necesidad de nada, pero ellos le agradaban a Dios. Vamos a ver si le agradaban a Dios o no. Así como nosotros a veces pensamos que estamos agradándole a Dios desde la perspectiva que tenemos como hombre, pero desde la perspectiva de Dios, ¿le agradaremos? Decía mi hermana Lili: damos gracias a Dios porque fuimos a ver a unos ancianos, y miren que los ancianos anhelan, desean ver caras nuevas, desean oír esperanza, desean que alguien les dé un abrazo, un consuelo, y quien pudimos ir, de verdad que es una bendición para nosotros. Nos venimos más bendecidos nosotros, yo creo, que la bendición que llevamos. Si tú, no te estoy señalando ni te estoy diciendo nada, pero haz memoria, agrada a Dios lo que tú dejas hacer por Él. Yo creo que muchos trabajan y no pudieron, pero también creo que muchos que pudieron no quisieron. No quisieron porque no lo ven mal, porque desde su perspectiva no están fallando, porque ellos no creen que si no servimos a Dios no hay problema. Desde la perspectiva de ellos tenemos que ver si nuestra vida le agrada a Dios, no ver que nuestra vida nos esté agradando a nosotros. Eso es algo muy diferente, mi hermano. Él les da una reprensión y dice: yo conozco tus obras, yo tengo discernimiento, yo evalúo si me estás agradando o no me estás agradando, con tus palabras, con tus creencias, porque con tus palabras y con tus creencias va a ser expuesta tu vida y la conducta que tú tengas. Es lo que le está diciendo el Señor. Dice: yo conozco tus obras, ni que eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío
o caliente, pero por cuando eres tibio y no frío ni caliente, wow, dice, te vomitaré de mi boca. Tengamos cuidado, iglesia. Porque tú dices, soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor les habla duramente, duramente, de verdad. Yo cuando leí esto, de verdad, cerraba mis ojos y le pedía perdón a Dios. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, wow. Cristo está dejando en claro quién era Él, para que la iglesia supiera que el que estaba hablando era dueño y Señor de la iglesia, para pasar a reprocharles el pecado de su autosuficiencia que tenía esta iglesia de la Odisea y sus miembros. Algunos dicen que mucha gente no era regenerada, o sea que no era nacida de nuevo. Otros dicen que había un pequeño grupo que sí, pero sea una, sea otra, el Señor les hace unos señalamientos severos, fuertes, que no lo vemos en alguna otra iglesia, no lo vemos. Él les dice que ellos no son ni fríos ni calientes. Jesús critica su tibieza espiritual, los llama tibios. La iglesia, dice, de la Odisea no era fría en el sentido, una iglesia fría en el sentido de rechazar a Dios. Los fríos son los que rechazan a Dios, los que conocen probablemente a Dios, pero no quieren nada con Dios, no hacen su voluntad y dicen no. Esos son los fríos. Y los calientes son los que se llenan de celo, de vigor espiritual, de servicio, de compromiso, de responsabilidad, aún más allá de sus conveniencias. Estos miembros eran hipócritas y tibios, que profesaban conocer a Cristo, pero no le pertenecían. Y así el Señor les va a decir un día, Mateo 7:21. ¿Qué dice? Alguien que se pare y dé lectura a Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿Le das lectura, Eric, por favor? Fuerte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad del Padre. Ellos decían que estaban ahí, pero eran tibios, pero probablemente no eran regenerados por el Señor. Mientras unas iglesias, vimos, le agradaban al Señor, como la iglesia de Esmirna, la iglesia de Filadelfia, otras le hicieron entristecerse como otras iglesias, pero esta iglesia le hizo enfermarse. ¿Por qué dices que le hizo enfermarse? Porque Él dice, te vomitaré de mi boca. Al igual que el agua sucia y contaminada y tibia que llegaba a la Odisea, estos hermanos o estos pseudohermanos hipócritas que insistían a engañarse a sí mismos, eran nauseabundos para Cristo. A diferencia de un dolor agudo, hermano, la tibieza espiritual se presenta como una comodidad engañosa, una satisfacción superficial que está oculta y daña subyacente. Es una trampa espiritual. Hermanos, se los digo nuevamente, se presenta como una comodidad engañosa. Yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, yo voy a las reuniones, pero ir con los ancianos no hay problema. Dios sabe que tengo cosas que hacer. Aquí estoy tranquilo, estoy cómodo, no me muevo, no hago nada. Porque el Señor sabe que lo amo. Esa es tu perspectiva, eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Pero ¿qué dice el Señor? No quiero tibios espirituales. Mejor fríos para que un día yo los convierta, o calientes para que me sirvan, pero tibios no me sirven. Esos los vomitaré, los desecharé. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Hermanos, tenemos que tener cuidado con esto, porque los síntomas de una tibieza espiritual
es algo que nos puede llevar a mayores consecuencias. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué no nos comprometemos? ¿Por qué no servimos? ¿Por qué no obedecemos a la voluntad de Dios? Jesús les llama tibios, que profesan conocer a Dios, pero en realidad no obedecían a Dios. Este es algo fuerte, fuerte. Cristo los ubica sobre un falso concepto que tenían de sí mismo. Los ubica sobre un falso concepto que tenían de sí mismo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Wow, ¿cuántas veces no he escuchado hermanos que hablan así? Yo no tengo necesidad de hacer esto, que lo haga fulano. Yo no tengo necesidad de ir, que vaya otro. Yo no tengo necesidad de postrarme, que se postre otro. Yo no tengo necesidad, no tengo. Y dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todos estos adjetivos que Cristo les da van en contra de lo que ellos habían creído que ellos eran. Los atributos que ellos creían que tenían y las cosas que ellos que creían que poseían, la opulencia, la riqueza de la ciudad de Laodicea, le dio la incorrecta idea a los cristianos que tener bienes materiales te da una seguridad espiritual. Te da una seguridad espiritual. Y Cristo les dice, tus riquezas materiales no son igual a mis riquezas espirituales. Porque ellos pensaban que eran dignos de envidia, y Cristo les dice, no son dignos pero de lástima. Tienen mucho dinero, pero para mí son pobres. Son pobres porque no tienen el poder de Dios. Son pobres porque no tienen los frutos de Dios. Son pobres porque no tienen el carácter de Dios. Son pobres, son míseros. Wow, qué tremendo, pero qué tremendo de verdad. También Cristo les dice, ¿saben qué? Ustedes están ciegos, además están ciegos. Tienen una escuela donde ustedes crean una medicina famosa, un ungüento, el cloridio. ¿Saben ustedes que se usa para la vista? No, dice, saben que ustedes lo hicieron para ayudar a toda Asia completamente. Físicamente tal vez ustedes puedan ver mejor, pero espiritualmente están ciegos. ¿Por qué están ciegos? Porque no pueden ver a través de la perspectiva de Dios lo que quiere y tiene para nosotros, porque ustedes nada más tienen la vista tan corta que pueden ver desde su perspectiva lo que ustedes quieren, desean y anhelan. Están ciegos, dice el Señor. Y el Señor le dice, déjeme ubicarlos bien. Así que la tibieza de la iglesia había cerrado sus ojos a la realidad de su pecado, y les dice, los voy a ubicar, ustedes están desnudos, ustedes producen lana negra muy fina, con la cual hacen telas, alfombra, vestidos, para todo el mundo grecorromano, pero para mí están desnudos. A ti no tengo que envidiarte nada, iglesia de Laodicea, sino todo lo contrario, da lástimas. Les dice que aunque están cubiertos externamente con ropas finas, espiritualmente están desnudos y expuestos a la vergüenza. Eso demuestra una vez más que Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón y la mente del hombre. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Estamos viendo desde la perspectiva de Dios o estamos viendo desde la perspectiva del hombre, donde el hombre siempre quiere y toma lo que nos conviene, lo que según nos hace bien? Pero el Señor es verdaderamente bueno. Y viene una exhortación y dice, por tanto, por lo que te acabo de decir, por lo que te acabo de comentar, por lo que estoy viendo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo
y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Él les habla que sean celosos y que se arrepientan. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque al principio de la carta, en los primeros versículos, parece que Cristo iba a destruir a esta iglesia llena de gente hipócrita, porque ni eran lo que decían, ni hacían lo que creían. Gente, dice, pero el tono de esta carta cambia. Vemos nuevamente a Cristo mostrando misericordia, utilizando un lenguaje para captar la atención y llevarlos a la reflexión de decirles: compra de mí. ¿Tú crees que por tus riquezas materiales estás seguro, estás salva? Pero déjame corregirte. Déjame decirte, compra de mí, porque yo soy el que da y produce la salvación. Yo soy el que pago por la verdadera salvación. Es de mí. Ustedes obtienen verdaderamente salvación, no por las riquezas que ustedes poseen, no por lo que ustedes hagan, sino por lo que yo hice hace 2000 años en esa cruz. No son por tus méritos, no es porque tengas dinero, no es porque tengas conocimiento, no es porque seas bueno. No son por tus obras, que son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es por lo que hizo Dios. Es por lo que hizo Dios. Y dice: y les daré vestiduras blancas para vestirse, y no te avergüences de tus desnudez. Recuerda que ellos producían lana fina, lana negra, y se vestían a toda Asia. Cristo le dice: con esa lana negra tú vistes la inmundicia de la ciudad y a los demás, pero con la que yo te quiero vestir, la hice en la cruz del Calvario, la sangre derramada, y yo les doy vestiduras blancas de justicia a mis redimidos, y jamás serán avergonzados. ¡Wow! ¿Qué Señor tenemos? ¿Qué Señor, qué Dios tan misericordioso tenemos? Dice: y unge tus ojos con colirio para que veas. Tú tienes fama de que tienes la receta perfecta, la receta mágica para que la gente pueda ver y pueda ver mejor, pero tienes una receta, no tienes ninguna receta para tu ceguera espiritual. Tú tienes una ceguera espiritual tremenda, pero esa puede terminar viniendo a mí. Yo te quitaré la ceguera espiritual, dice el Señor, y podrás ver si compras de mí lo que yo tengo para ti. Y viene algo importante, hermano. Vemos en el versículo 19 a Jesucristo con un acto de amor. Él corrige y Él disciplina a los que ama. ¡Wow! Dice: reprendo y castigo. Y si nosotros dijéramos: el Señor nos va a reprender y castigar, muchos de nosotros tal vez nos asustaríamos y diríamos: caray, pero el Señor va a castigar y me reprende. Déjame decirte que cuando Dios hace eso en nuestras vidas, a través de la predicación, a través de la palabra, a través de lo que pone en su corazón, Dios nos reprende, nos exhorta y nos castiga. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere poner en orden nuestras vidas. Dios quiere que nuestras vidas sean ordenadas conforme a su propósito y voluntad. Cuando el Señor reprende, cuando el Señor castiga, es porque el Señor está ordenando nuestras vidas. A veces cuando tú con un mensaje te sientes compungido, te sientes y dices: es que el pastor me está viendo y se está dirigiendo a mí. No es así. El Señor te está reprendiendo, el Señor te está diciendo, pero muchos no queremos aceptar la reprensión, la exhortación, y mejor cerramos nuestros oídos, nuestro corazón, y nos vamos, y muchas veces hasta nos retiramos de la iglesia. Pero déjame decirte que el Señor quiere poner en orden tu vida, tu condición. Él quiere que sus hijos vivan y se comporten de una manera, ¿sí?, apropiada, decente, de acuerdo a los valores de Dios. Pero cuando alguien, de verdad, alguien no acepta esto, entonces viene una disciplina para ellos. Y escúchame bien, tú que eres padre, tú que eres madre, escúchame bien. Si tú y yo amamos a nuestros hijos, si tú y yo amamos a nuestros hijos, padres, si tú amas a tus hijos, madres, si tú amas a tus hijos, tenemos que disciplinarnos. Los tenemos que disciplinar.
en amor, en justicia y con cuidado, ya que la disciplina es un acto de amor. Hermanos, la disciplina de Dios, aunque la veamos fuerte, es un acto de amor. Él nos está disciplinando porque nos ama, porque quiere ordenar nuestra vida. No es para que te enojes, no es para que te vayas, no es para que te inquietes, es para que veas el amor de Dios en tu vida. Esa es la disciplina y tenemos que aceptarla porque en ella hay cosas buenas para nosotros. ¿Puedes poner Hebreos 12:11, por favor, mi hermano? La disciplina es un acto de amor. A ver si nos lo puede leer nuestro hermano Gerardo en voz alta. Hebreos 12:11. ¿Sí lo alcanza a ver, hermano? Lo lee, se para y lo lee fuerte, hermano. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Gracias, mi hermano. Wow. No es causa de gozo el ser disciplinado, sino de tristeza. Pero ¿sabes qué? Pero el fruto apacible que trae es algo bueno para nuestras vidas. Hermano, no se enoje con Dios. Pero yo me enojo no con Dios, con el pastor que me dice. Pues el pastor te está diciendo la palabra de Dios. Es que el pastor, como me conoce, me dice: no, yo no te digo, te dice Dios a tu corazón. Acepte la disciplina, porque a través de la disciplina vienen frutos apacibles de justicia, dice la palabra de Dios. Él disciplina para que ordenemos nuestra vida. Es algo hermoso. Usted disciplina a sus hijos para que ordenen su vida. No le permita todo a los hijos. Póngale altos, barreras, conforme a la palabra, la voluntad de Dios. Claro que sí, sea usted justo con ellos y también tenga cuidado, disciplínalos en amor y en justicia, pero tenemos que disciplinar a los hijos, porque el que disciplina a sus hijos es porque los ama. El que no los disciplina es porque no los quiere. Dice la palabra de Dios que son como bastardos. Usted no tenga temor de decirle: hijo, no sales. ¿Por qué? Porque esa es mi voluntad, no sales. Usted no tenga temor de negarle algo a su hijo, porque usted está poniéndole en manos de Dios y usted es la autoridad en su hogar, esposo, esposa. Si usted lo disciplina es porque usted lo ama. ¿Cuántos hemos dejado de disciplinar a nuestros hijos para que no se enojen, para que estén contentos, para que vivan su vida? ¿Cuántos no hemos dejado de disciplinar? No tenemos que ser tibios en ese sentido. Tenemos que acatar la voluntad de Dios. Y le dice: por tanto, sé celosa, toma el celo, mi amado, mi advertencia, y arrepiéntete. ¿Qué Cristo más misericordioso? Yo pensé que iba a destruir esa iglesia, pero les dice: arrepiéntete. Un Cristo misericordioso, amoroso, sorprendente. Mientras más tú y yo conocemos al Señor, de verdad yo me siento más miserable. Entre más lo conozco, cuando yo leía esto digo: wow, qué miserable soy yo. Como decía Pablo: miserable de mí. No somos dignos de nada del Señor. Pero en su amor y su misericordia no es lo que hagamos nosotros, sino lo que Él hizo, que por gracia somos salvos. Y es posible que en aquella tarde, cuando el pastor estaba leyendo esta carta escrita, dada por Dios, por el mismo Dios a la iglesia, cuando estaba leyendo, probablemente se le quedaban viendo al pastor, como muchos se me quedan viendo ahorita, y estaban reflexionando y analizando. Y probablemente Dios estaba quitando la venda de muchos que pensaban que estaban bien, quitando esa venda espiritual que el Señor quiere que ustedes vean bien. Y este era un llamado al arrepentimiento mediante el mensaje, que fueran a Él y compraran para que tuvieran solamente lo que Él puede dar. Y lo que Él puede dar es todo, todo. Y Él dice, y por eso Él dice en el versículo 20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué Dios
maravilloso, qué Dios amoroso, qué Dios perdonador, qué Dios tan amigo de nosotros. Cristo hace un llamado a la iglesia de la Odisea. Le dice: tibios, tibios, arrepiéntanse. Yo estoy a la puerta de la iglesia y estoy llamando, arrepiéntanse y permítanme entrar y cenar con ustedes y tener intimidad con ustedes. Lo que Cristo está haciendo aquí es alusión a la cultura. En esa cultura era muy importante que la gente tuviera intimidad, comiera, se gozaran, que convivieran, que tuvieran comunión unos con otros. Eso es lo importante. Aquí no está hablando de la salvación. Muchos de nosotros, o muchas veces, hemos malinterpretado este versículo, porque este versículo lo hablamos a la gente inconversa y le decimos: el Señor dice que yo estoy a la puerta y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo, ábrele tu corazón. No, Él está hablando a la iglesia de la Odisea, está hablando a la iglesia que conocían de Dios, a la iglesia, pero está hablando a los tibios, tal vez a aquellos que no habían sido redimidos. Le está hablando a toda la iglesia. Es lo que quiere, y lo que está diciendo aquí es: yo quiero tener, ¿saben qué, iglesia? Deje de ser tibios. Abran su corazón para que yo esté con ustedes, para que yo tenga intimidad con ustedes, para que yo pueda gozarme con ustedes. Es lo que le está diciendo Él. Yo quiero cenar con ustedes. Esta carta disciplinaria y correctiva era una forma de tocar la puerta. Si uno de los miembros reconocía su perdición espiritual y respondía con fe salvadora, Cristo entraría en la iglesia y tomaría iniciativa para mantener comunión con ellos y aún con los nuevos creyentes. El Señor te dice: yo quiero tener comunión contigo, yo quiero tener intimidad contigo, yo quiero. Pero nosotros queremos, hermano, nosotros queremos. No seremos tibios, que estamos en la comodidad de nuestro hogar. No seremos tibios. Y el Señor se dirige a esta iglesia y le dice: a esos que escucharon y creyeron y quieren tener una relación y comunión con Cristo, Él les hace una promesa y les dice, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! ¡Qué promesa! Aparte de todo, Dios les da una promesa a aquellos que quieran tener comunión con Dios. Cristo le dice: al vencedor, al que me obedece, al que deja de ser tibio y se arrepiente. Deja de ser tibio y se arrepiente. Dice: yo entablaré una relación íntima con Él. Y yo les aseguro, dice, les prometo que el trono de mi Padre lo compartiré con ustedes y usted también participará. Qué gran promesa tiene Dios para nosotros. Reinarán, dice el Señor, reinarán conmigo, se sentarán conmigo, disfrutarán de lo que yo disfruto. Al que venza, escuche y se arrepienta. Hermano, usted tiene que arrepentirse. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está caminando desde la perspectiva de pastor? ¿Y cómo yo de conocer la perspectiva de Dios? Cuando usted tenga intimidad con Dios, cuando usted lea la palabra de Dios, cuando usted escuche la palabra de Dios, a través de ello va a ver la perspectiva de Dios para su vida. Pero si no lo hace, la perspectiva que usted tiene puede ser corta y aún mayor si la perspectiva es totalmente humana. ¿Cómo está su vida? Y el Señor te dice: arrepiéntete. Él siempre nos da una promesa. Él siempre nos da un consuelo. Él siempre nos da una oportunidad. Tal vez esta sea tu última oportunidad para arrepentirte. Permite que Dios te discipline, que Dios ordene tu vida, pero sé obediente a Dios. No seas tibio, o definitivamente sé frío, o sé caliente. No puedo decir que amo a Dios si no le sirvo a Dios. No puedo decir que amo a Dios si hago lo que yo quiero. No puedo decir que amo a Dios si no amo a mi esposa y a mis hijos. No puedo decir que amo a Dios si no respeto a mi esposa, a mis hijos. No puedo decir que amo a Dios si no respeto a mi prójimo. No puedo decir que amo a Dios si mi conducta deja mucho que desear. Porque nosotros somos Biblias abiertas ante la gente. Grábate esto. Nosotros somos cristianos y la gente nos va a ver. Y nosotros somos Biblias abiertas para que la gente pueda ver el amor, la soberanía
de Dios en nuestras vidas, a través de nosotros. El Señor está diciendo: arrepiéntete, ordena tu vida. Yo sé que probablemente al hacer eso traiga consecuencias a tu vida que no te gusten, pero ¿sabes qué? Eso es lo mejor, porque cuando viene en orden, lo que estaba en desorden se acaba y nos va a costar, pero tenemos que hacerlo. No podemos ser tibios, no podemos decir esto sí y esto no. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. Él sana nuestras vidas. Si venimos a Él con un corazón humilde, Él nos sienta a su mesa, Él nos sienta en su trono. Ese es un rey generoso y termina siendo un llamado. El llamado es: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El llamado a la iglesia era que se arrepintiera, que volviera al Señor, porque si no iba a venir un juicio tremendo, un juicio tremendo. Hemos aprendido que Dios es misericordioso, que Dios nos da consejo, que Dios nos previene, pero también no nos quita eso, saber y conocer que también Cristo mandará juicio por aquellos que no obedecieron. Y a través de la historia nos mostró que la iglesia de la Odisea no lo escuchó. No lo escuchó. Una vez más, la carta termina con el llamamiento general a todas las iglesias de Cristo. Incluye a la Iglesia Bautista Vida Nueva Neza a prestar atención a Cristo, a lo que Él dice. Incluye a todas las iglesias. Amada iglesia, ¿seremos una iglesia tibia, fría o caliente? Yo lamentablemente, déjame decirte que hay muchas personas tibias, pero también iglesias tibias, que más vale la opinión del hombre que la opinión de Dios. Y tenemos que buscar a Dios. Y son iglesias grandes, ricas, lujosas, pero desprovistas del poder de Dios, del Espíritu Santo. No hay pasión, no hay celo, no se da, no se ora, no sirven, nada importa, no arriesgan nada. Son iglesias que son tibias. Y Dios quiere que nosotros seamos una iglesia caliente, una iglesia que se esfuerza, que lucha, una iglesia que va al frente. Jesús es bienvenido en tu vida. Jesús es bienvenido en tu hogar. Es bienvenido en tu iglesia. Es bienvenido cuando te dice algo bonito, porque déjame decirte que cuando dice cosas bonitas, dices: ay, qué bueno, Dios, gloria a Dios. Pero ¿qué tal cuando a través de la palabra te reprende? ¿Cómo te sientes? Aquí ha pasado, hermano. Algunos hermanos, cuando hemos hablado la palabra de Dios y es fuerte, se van de la iglesia porque el pastor habla muy fuerte, porque el pastor lastima mis sentimientos. No se dan cuenta que a través del pastor el Señor quiere disciplinarlos, mostrando un acto de amor, de generosidad, para que ellos ordenen sus vidas. Son tibios, hermano, son tibios. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿Como la de Éfeso? ¿Como la de Esmirna? ¿Como la de Filadelfia? Que son iglesias sorprendentes. ¿Qué iglesia queremos ser, mis hermanos? Yo los motivo, los exhorto a que si hay algo en nuestras vidas y estamos siendo tibios, nos arrepintamos, le pidamos perdón a Dios y pedirle que Él ordene nuestras vidas a través de su palabra. Si yo hacía algo y su palabra dice que es incorrecto, lo dejo de hacer. Si yo pensaba algo y su palabra dice que ese pensamiento no es correcto, yo lo dejo de hacer. No importa que dependa de eso mi trabajo, mi esfuerzo, mi lucha, mis éxitos, no importa. Lo más importante es el Señor. El Señor te dice: sé tibio o sé caliente, pero no seas tibio. ¿Cómo quieres ser? ¿Cómo quieres ser, mi hermano? Es probablemente, yo no lo sé, la última oportunidad que tú tienes para pedirle perdón a Dios y para decirle que Él ordene tu vida. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice Dios a las iglesias. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Eric, permítanme, ¿no?